Bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Esta es la presentación de introducción. Es la primera presentación que vimos y es aquella que tiene la explicación de los conceptos básicos que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Sí? Entonces, para comenzar, primero hay que tratar de definir lo que es la termodinámica. Bueno, la termodinámica es una rama de la física. También es una rama de la ciencia y es una rama de la ingeniería mecánica. Entonces, existen diferentes ramas de la física y de la ingeniería mecánica, como por ejemplo la dinámica de fluidos, la transferencia de calor, la dinámica de cuerpo rígido, etcétera. Y una de estas ramas es lo que es la termodinámica. Ahora, ¿qué nos dice la termodinámica? ¿O para qué nos sirve la termodinámica? Esta es la rama de la ciencia que estudia los cambios de estado de equilibrio de un sistema termodinámico. Entonces, vamos primero a analizar esta primera parte de la definición. Aquí tenemos dos conceptos bien importantes que es estado de equilibrio y sistema termodinámico. Entonces, sistema termodinámico, más adelante vamos a ver exactamente cuál es su definición y cuáles son los elementos que contiene. Pero aquí vamos a tomar estado de equilibrio para tratar de explicar este concepto. Aquí, un estado de equilibrio es simplemente, vamos a decir que una foto instantánea, ¿no? Hagan de cuenta que tomar una foto Polaroid de cómo está evolucionando un sistema físico. Eso es. Sin embargo, va a tener la principal característica que en este tiempo determinado, que es como sacarle una foto al sistema, se le va a poder caracterizar con ciertas variables físicas, ¿verdad? O sea, el sistema vamos a poder caracterizarlo con ciertas variables termodinámicas, que es lo que vamos a conocer como propiedades termodinámicas. Entonces, simplemente esto es el estado de equilibrio. El estado de equilibrio es tomar una foto del sistema, ¿sí? Tomar una foto del sistema y asegurar que ciertas variables termodinámicas cumplen con ciertas características, como por ejemplo que la temperatura esté equilibrada o balanceada con el entorno, este tipo de cosas. Entonces, estudia los cambios de un estado de equilibrio a otro, ¿mediante qué? Mediante la interacción de estos sistemas, o sea, ya sea de dos o más sistemas, con los alrededores. Entonces, a través de interacciones entre los sistemas y los alrededores, se estudian los cambios del estado de equilibrio de un sistema a través de las siguientes magnitudes, el calor y otras formas de energía, ¿sí? Ahora, otras formas de energía, como por ejemplo, ¿qué formas de energía? Pues, por ejemplo, energía mecánica, como puede ser trabajo mecánico, o otras formas de energía como energía potencial gravitacional, o alguna otra energía potencial de algún otro campo, a lo mejor energía potencial eléctrica o energía magnética, por ejemplo, energía derivada de la fusión nuclear, no sé, en una planta nuclear. Todas estas son formas de energía que van a tener que ver con el cambio de estado de un sistema. Entonces, pues involucran a la termodinámica. Ahora, aquí es muy importante hacer un punto, una aclaración entre la diferencia entre la termodinámica y la transferencia de calor como disciplinas. Como disciplinas, la transferencia de calor no se ocupa en estudiar los estados de equilibrio del sistema, sino al contrario o en contraste, se ocupa de el proceso en el que, o el proceso con el cual llegó de un estado inicial a un estado final, el mismo sistema. Entonces, es por esto que en la transferencia de calor estudiamos el flujo de calor y estudiamos los diferentes fenómenos de transferencia de calor como convección y conducción, que son aquellos fenómenos físicos que guían el proceso del cambio del sistema de un estado a otro. Sin embargo, la termodinámica no caracteriza el proceso, sino caracteriza los estados de equilibrio en sí. Entonces, esta es la principal diferencia. No vamos a poder decir nada de cómo cambió el sistema, ni en cuánto tiempo cambió, ni a qué velocidad cambió, ¿verdad? O sea, a qué ritmo con la termodinámica. Sin embargo, vamos a poder caracterizar estados distintos a distinto tiempo de un sistema. Se dice que en la termodinámica no está la variable tiempo de manera explícita, ¿verdad? Y esto es verdad porque el tiempo no juega un papel en definir el estado de equilibrio de un sistema, mientras que en la transferencia de calor es todo lo contrario. En la transferencia de calor en esta disciplina, pues el tiempo está ahí explícito
siempre que manejamos el flujo de calor, que como ya hemos visto en clase, lo podemos entender como una tasa de transferencia o una razón de transferencia. Entonces, esa es la diferencia entre termodinámica y transferencia de calor, y esta es la definición de la termodinámica. Ahora, el primer concepto es el concepto de equilibrio termodinámico, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es hacer que aparezcan las imágenes de aquí abajo y ahorita vamos a explicar cada uno de estos conceptos. Lo hago así para también poder mencionar lo siguiente. Podemos verlo como el concepto de equilibrio termodinámico está compuesto por tres subequilibrios o tres equilibrios independientes más simples, que es el equilibrio térmico, el equilibrio mecánico y el equilibrio químico. Y ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, comenzando por el concepto de equilibrio térmico. Aquí está representado por un diagramita o una figura en donde cada una de estas líneas representa un estado del sistema. Entonces, podemos decir que este es el estado inicial y este es el estado final. Aquí tenemos dos cuerpos que están a una cierta temperatura. Entonces, por ejemplo, en el estado inicial tenemos un cuerpo A que está a 100 grados centígrados. Aquí tenemos la leyenda en la aclaración de que esta temperatura está en grados Celsius y no en grados absolutos. El cuerpo B se encuentra a una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, cuando estos dos sistemas, objetos o cuerpos, como le quieran llamar, se ponen en contacto físico entre ellos, pues va a haber un proceso físico, ¿sí? Que es el fenómeno de transferencia de calor. Este proceso va a durar cierto tiempo y después de cierto tiempo vamos a poder tomar una foto finish de lo que es el sistema o en un estado final. Entonces, imagínense que este es el estado final del sistema. Ahora, como ven aquí, el proceso no tiene que ser forzosamente en un contacto físico directo entre los dos cuerpos. La transferencia de calor se da a través de varios medios. Pero aquí lo importante a notar es cómo pasó de un estado inicial de 100 a 0 a un estado final de 50 a 50. Cuando ha cesado la transferencia de calor de un sistema a otro, se dice que que el sistema ha llegado a un estado de equilibrio, de equilibrio térmico, ¿sí? En particular, de equilibrio térmico. Ya no existe una transferencia de calor de un sistema a otro. Ambos están a la misma temperatura. La temperatura A y la temperatura B del estado final es la misma. Aquí está representado por este par de ecuaciones, de expresiones. En el estado inicial, la temperatura A es mayor a la temperatura B y en el estado final ambas son iguales. Ahora, aquí obviamente una de las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza es que es imposible llegar a un estado de equilibrio térmico en un tiempo finito, ¿sí? Esto está relacionado, bueno, después vamos a ver con la tercera ley de la termodinámica, pero un equilibrio térmico, cualquiera de estos tres equilibrios son equilibrios ideales, o son conceptos ideales o escenarios ideales. Nunca se va a llegar al equilibrio térmico perfecto. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor nunca jamás, inclusive si se ponen dos cuerpos al contacto directo, va a cesar. Nunca jamás va a estar todo el sistema a la misma temperatura. Siempre va a haber una transferencia de calor. ¿Por qué siempre va a haber una transferencia de calor? Porque a nivel microscópico o a nivel molecular siempre hay un movimiento de moléculas. Entonces es por esto que siempre una región va a estar, aunque sea un mínimo grado de diferencia, pero siempre va a estar un grado mayor de movimiento, vamos a decirlo así, de sus constituyentes a otra región más alejada del sistema. Entonces, bueno, el estado de equilibrio térmico, pues es un concepto ideal, pero es un concepto que en la práctica lo podemos manejar muy bien. Sucede, por ejemplo, em, pues, por ejemplo, cuando tenemos nuestras tuberías en la casa y qué es lo que queremos, o simplemente abrimos el agua caliente de la regadera, entonces sabemos que del boiler, por ejemplo, está saliendo agua caliente por la salida del boiler, ¿verdad? Que entra a nuestra casa. Entonces, después de un tiempo muy, muy largo, por ejemplo, si no tenemos aislamiento en las tuberías, vamos a empezar a notar que tanto el agua que viene caliente como el tubo de cobre de la tubería se empiezan a calentar y ambos se empiezan a poner a la misma temperatura. Entonces, aunque el tubo de cobre jamás va a llegar a la misma temperatura que el agua caliente que sale del boiler, pues se podría decir que están ambos en un equilibrio térmico. El equilibrio mecánico ahora va a tener que ver con otra propiedad física que es la que conocemos como presión.
Entonces, aquí podemos ver cómo tenemos dos contenedores. Esos contenedores están separados por una barrera física y a este contenedor le vamos a llamar, bueno, más bien, en este contenedor vamos a tener un gas a una presión A y en este otro contenedor vamos a tener un gas, puede ser el mismo gas, en este caso, a una presión B. Como dijimos, están separados los dos gases, por lo que cada gas puede estar en equilibrio mecánico por separado, de forma independiente. Sin embargo, este es el estado inicial. Y después de un proceso, o después de un tiempo en un estado final, lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer es, vamos a esperar a que las presiones de ambos gases se igualen. Esta barrera física se mueve de la izquierda hacia la derecha. Se mueve porque la presión de este lado se igualó con este lado. Entonces, no significa que este esté haciendo más presión que este, ¿ok? Aquí estaba, digamos que las condiciones del gas, si es un gas diferente, pues condiciones de temperatura y condiciones de, por ejemplo, concentración o número de moléculas o características de moléculas, pues hacen que la pared se vaya un poquito para la derecha. Sin embargo, aquí lo que yo represento es que la presión A y la presión B son iguales, por lo que la pared deja de moverse, ¿sí? Entonces, es como el caso de un globo, ¿sí? Eh, bueno, de repente hay estos experimentos que lo que hacen es juntar dos globos y los amarran y le ponen como que una tapita en medio. Entonces, los globos los llenan de diferente gas, puede ser aire y puede ser helio, o puede ser, de repente ponen, no sé si otro, puede ser oxígeno, bueno, no van a poner hidrógeno porque luego es muy inflamable, pero aquí lo que pasa, o lo que pasa en ese experimento, es que cuando quitan lo que es la pared, uno de esos dos globos disminuye su volumen para que se equilibren las presiones. Entonces, seguramente si entran ahí a YouTube y le ponen experimento con globos del equilibrio mecánico, pues va a salir algún experimento de esos en los que lo que hacen es juntar, de repente quitar lo que es la tapa o la pared de ese experimento y se ve cómo cambia el volumen de los dos globos porque las presiones se igualan. Ahora, el tercer concepto de equilibrio es el equilibrio químico. Este concepto no es tan intuitivo como estos dos, ya que realmente pues en nuestra práctica, en nuestra vida cotidiana no vemos tanto lo que es este concepto de equilibrio químico. Sin embargo, es muy válido y se requiere para cumplir con el equilibrio termodinámico. Este concepto está relacionado o tiene que ver con otra propiedad termodinámica que es conocida como el potencial químico. El potencial químico, vamos a empezar ya a definirlo técnicamente. Les he dicho que el potencial químico, bueno, no lo hemos definido, siempre he tratado de explicárselos un poco de forma un poco intuitiva, como qué es lo que hace o qué es lo que pasa. Yo lo que les he mencionado es que el potencial químico es aquel, lo he llamado, ¿cómo lo he llamado? Fuerza motriz o fuerza motora. Obviamente el potencial químico no es una fuerza, pero no se me ha ocurrido un término más adecuado para hacer este punto, pero a lo que yo me refiero es que el potencial químico es aquel motivante o lo que va a causar que exista una corriente, que exista un movimiento de especies. En este caso son moléculas, son especies químicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un potencial químico de las especies o las moléculas azules y un potencial químico de las moléculas blancas. Como el potencial químico aquí en este primer estado es diferente entre las moléculas azules y las moléculas blancas, va a haber un movimiento de moléculas. A esto le llamamos una corriente, un flujo, ¿sí? Un flujo de concentración, es como le llamamos técnicamente. Va a existir un flujo de concentración. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de potencial químico. Ese flujo de concentración no para hasta que se iguala el potencial químico. Entonces aquí el potencial químico está igualado. Ahora sí, no va a haber una transferencia de masa de una región a otra región. Entonces, ¿qué es el potencial químico? Técnicamente, el potencial químico es el trabajo mecánico o el trabajo que se requiere para agregar o para retirar una partícula de un sistema de partículas. Entonces, en un sistema como este, de muchas moléculas, el potencial químico es aquel trabajo mecánico, o sea, se da en joules, y el potencial químico molar en joules sobre mol, o el potencial químico
específico se da en joules sobre kilogramo, pero no se confunda con las unidades. El potencial químico es el trabajo mecánico para agregar o para retirar una molécula del sistema, una partícula del sistema. Entonces, fíjense cómo el potencial químico está relacionado con la definición técnica de lo que es trabajo mecánico, ¿sí? Con la definición técnica de trabajo. Es un trabajo termodinámico, más bien. Es el trabajo termodinámico necesario para agregar o para quitar una molécula en el sistema. Eso es lo que es técnicamente el potencial químico. Ahora, es difícil con esa definición técnica pasarlo de manera intuitiva a un escenario práctico, ¿verdad? Pues, ¿cómo es eso cuando tratamos de mezclar dos componentes o dos sustancias diferentes en un frasco? Pero bueno, termodinámicamente eso es lo que significa el potencial químico. No sé si probablemente esto no se ve tanto en prepa, pero ya en lo que es de la mitad de carrera hacia adelante, se empieza a ver bastante, y más que nada para los químicos, no se diga. Bueno, seguimos con las definiciones básicas. Sistema. Esta definición es bastante intuitiva, simplemente es aquel objeto o aquella cantidad de sustancia que vamos a considerar para su estudio, ¿verdad? Ya sea el estudio de su estado de equilibrio o como sistema termodinámico, ¿verdad? Ese es el sistema, es la cantidad de sustancia que nos ocupa. El sistema está separado por una línea. Esta línea no forzosamente tiene que ser una frontera física, puede ser una frontera imaginaria, ¿verdad? Nosotros la vamos a, nosotros la vamos a definir. Y todo lo que está fuera de esa frontera que separa al sistema son los alrededores. Ahora, aquí déjeme complementarles esta definición con lo siguiente. El sistema que está representado por este huevo o por esta papa que tenemos aquí, más los alrededores, uy, es igual a otro concepto que no aparece aquí, pero este concepto va a ser de suma importancia cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, universo. Este no es el concepto de universo, el cosmos, ¿verdad? Que vemos con las estrellas. Es el concepto termodinámico de universo. No, no se confundan, ¿verdad? Ni se compliquen. Así se le dice a este concepto, ¿verdad? Universo. Entonces, el sistema más los alrededores es el universo. ¿Qué significa que sea el universo? El universo es todo lo que existe, todo lo demás, todo lo que no es el sistema y lo que no son los alrededores. Entonces, esto va a ser muy importante cuando vemos la segunda ley de la termodinámica. Ahora, de este lado tenemos un tubo que seguramente es una sección de un tubo y que está dentro de un intercambiador de calor. Entonces, un intercambiador de calor, por ejemplo, de coraza y tubos, está compuesto de, vamos a decir, un tambor, ¿verdad? Por donde se le meten una serie de tubos, así, ¿verdad? De manera horizontal, a lo largo. Y en este tambor, el flujo de agua puede ser a manera vertical o puede ser a manera horizontal. Y el flujo en el tubo o en los diferentes tubos es únicamente a manera horizontal. Entonces, el flujo, bueno, por ejemplo, si es a manera horizontal, tanto del tambor como de los tubos, puede ser en flujo paralelo, significa que ambos van en la misma dirección, o en contraflujo, que significa que el flujo de uno de los dos va a dirección contraria del otro. Entonces, aquí tenemos esa ejemplificación. Aquí vemos cómo estamos calentando uno de esos tubos. Vemos cómo existe una diferencia de temperaturas representada por la región azul y por la región rojita. Y vemos cómo existe un flujo de este fluido, representado por estas flechas. Entonces, aquí, para analizar este problema mediante ya sea la transferencia de calor y la termodinámica, ambos utilizan todos estos conceptos que estamos viendo en esta filmina. Aquí vamos a entrar a ver el concepto de volumen de control. Volumen de control y superficie de control. El volumen de control es
algo tridimensional y la superficie de control es algo de 2 dimensiones. Vamos a decir que la superficie de control envuelve al volumen de control. Entonces, ¿qué son estas dos definiciones? Volumen de control y superficie de control. El volumen de control es simplemente aquella región de volumen, ¿verdad? Y delimitada por la superficie de control que arbitrariamente nosotros la vamos a escoger para, de manera más conveniente, empezar a analizar nuestro problema. Entonces, este volumen de control debe de incluir aquella región del sistema a la que queremos caracterizar o a la que le queremos analizar la, las diferentes transiciones. Técnicamente se le llama flujo. Vamos a decir diferentes transiciones o el cambio en estas propiedades termodinámicas que ahorita más adelante vamos a ver. Entonces, es simplemente elegirlo de manera conveniente. Ahora, tipos de sistemas termodinámicos. Bueno, en general existen tres tipos y únicamente tres tipos de sistemas termodinámicos. El primero, que está representado por este frasquito con las dos flechitas hacia arriba y hacia abajo y con las flechitas diagonales aquí, es el sistema abierto. El segundo, que está representado por este frasquito que tiene una tapa, es el sistema cerrado. Y el tercero, que está representado por este frasquito que tiene una tapa y que tiene, vamos a decir, una protección aquí. Esta protección que se ve naranja que está rodeando a todo el frasquito es el sistema aislado. Ahora, el sistema cerrado, el sistema abierto es aquel que no tiene una barrera entre lo que es el sistema y los alrededores. Entonces existe un intercambio de masa, ya que no hay una barrera física entre el sistema y los alrededores. Aquí se puede ver cómo está representado una sustancia líquida que al momento de estar caliente, pues se evapora. Y entonces, por ejemplo, si fuera masa, si fuera agua, perdón, habría una salida de masa. Había una transferencia de masa, que es el vapor de agua que sale desde el frasquito hacia el cuarto, ¿no? Si estamos haciendo un laboratorio en un cuarto perdón, un experimento en un laboratorio químico. Y aquí vemos cómo también existe una transferencia de energía en un sistema abierto. En un sistema abierto, aunque haya una barrera física, puede haber una transferencia de energía. Aquí tenemos representada por la Q. Después, en un sistema cerrado ya no existe una transferencia de masa, porque ya hay una barrera física eh, que impide dejar salir o dejar entrar masa. Mientras que sigue existiendo la posibilidad de una transferencia de energía. Y en un sistema aislado, finalmente, no existe ni una transferencia de masa ni una transferencia de energía. ¿Por qué? Porque tiene una barrera física que separa eh, al sistema de los alrededores y además también tiene una barrera, vamos a decir que también es una barrera física, pero de otro tipo o de otro material que también separa la transferencia de energía desde el sistema a los alrededores. Eso es lo que se conoce como aislamiento térmico o un material aislante. Aquí es importante mencionar el punto que un sistema aislado, aunque es aquel que no permite una transferencia de energía, en la realidad no existe el aislamiento perfecto, por lo que un sistema aislado perfecto no existe. Siempre, por más que tengamos el aislamiento de mejor tecnología y por más que tengamos un espesor de aislamiento de kilómetros, siempre al final, por más mínima que sea esta tasa de transferencia de calor o de transferencia de energía, siempre va a existir. Bueno, con estos conceptos de lo que es el estado de equilibrio y de lo que son el sistema, los alrededores, etcétera, vamos a definir ya de manera técnica a cómo definir el estado de equilibrio. ¿Sí? Cuando ya de aquí en adelante, en lugar de estado de equilibrio termodinámico, solamente vamos a mencionar estado de equilibrio. Entonces, estado de equilibrio termodinámico va a ser sinónimo de estado de equilibrio de aquí en adelante. Entonces, aquí estamos juntando los tres estados de equilibrio que vimos independientes hace dos filminas. Tenemos tres contenedores con tres diferentes sustancias, hidrógeno, oxígeno y neón, a tres temperaturas diferentes y a tres presiones diferentes. Entonces, en un estado final, vamos a dejar, digamos que dejamos evolucionar el sistema, le quitamos los candados a las puertas para que se puedan recorrer y empezamos a dejar libre la transferencia de calor, empezamos a permitir que se dé la transferencia de calor entre un sistema y otro y empezamos a permitir que haya mezcla de tanto en el mismo contenedor, en regiones diferentes de la misma sustancia, como
bueno, están delimitados aquí por paredes físicas, pero aquí el sistema de equilibrio termodinámico o sistema de equilibrio global va a ser cuando se cumplen las tres definiciones que ya habíamos visto anteriormente. La presión en los tres es igual, la temperatura en los tres es igual y el potencial químico en los tres es igual. Ahora sí, bueno, aquí fíjense que hasta ahorita, que aunque definimos o intentamos definir lo que era el potencial químico y lo que eran los estados de equilibrio, el estado de equilibrio químico, no hemos formalmente dado la definición, vamos a decir, técnica o matemática de lo que es potencial químico, ¿verdad? Que eso sí lo vamos a ver, pero más adelante. El potencial químico se relaciona con las propiedades como la energía interna, la entalpía, la entropía y otra propiedad que se llama la función de Helmholtz. Entonces, ecuaciones de estado y variables termodinámicas. Ok, ¿qué es una ecuación de estado? Una ecuación de estado es una relación, o más bien, es una ecuación o una expresión que relaciona dos o más propiedades termodinámicas. Así de simple. La ecuación de estado más conocida de todas es la ley del gas ideal. Pero, por ejemplo, existen otras leyes que también son conocidas como leyes de los gases ideales. ¿Quién me puede decir cuáles son estas leyes de los gases ideales? Pues seguramente las vieron en su curso de química. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle-Mariotte. Estas son leyes, son las leyes de los gases ideales, por lo que también son ecuaciones de estado. Entonces, una ecuación de estado como esta relaciona, por ejemplo, aquí tenemos tres propiedades termodinámicas. La presión, el volumen, perdón, la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, estas tres propiedades termodinámicas están relacionadas por esta ecuación. Esta ecuación, aparte de tener las tres propiedades termodinámicas aquí de manera explícita, tiene una constante, que es una constante, vamos a decir, una constante universal, que es la constante universal de los gases, y tiene aquí otra variable que va a ser la cantidad de sustancia o la molaridad, ¿sí? En moles. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en donde podemos tener almacenamiento de algunos gases que se pueden comportar o que los podemos aproximar como gas ideal. Estos gases son aquellos que están en condiciones o pueden estar en condiciones de lo que es, bueno, son moléculas, vamos a decir moléculas pequeñas o moléculas simples, por ejemplo, gases monotómicos y gases diatómicos, como lo que son los gases nobles, el neón, el argón, y los gases, este, las moléculas diatómicas o los gases como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Estos gases pueden en cierto momento comportarse como o darles un comportamiento de gas ideal. Entonces, otra ecuación de estado, que es una ecuación de estado que sirve para casos ya un poquito más complejos y más reales, es la ecuación de estado de Van der Waals. Entonces, cuando los gases que manejamos no se pueden aproximar al modelo del gas ideal, podemos utilizar lo que es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals ahora considera dos términos que tienen que ver tanto con el tamaño de las moléculas, o sea, la naturaleza de las moléculas, y ahora ya tiene que ver un poquito o considera lo que son las colisiones entre moléculas o entre las moléculas y el contenedor. Las relaciones de Maxwell, ¿verdad? Las relaciones de Maxwell se ven en cursos más avanzados, pero también son ecuaciones de estado, ¿sí? Y bueno, ¿qué son las variables termodinámicas? Algunos ejemplos de variables termodinámicas son las propiedades de temperatura, presión, densidad, energía interna, entalpía, entropía. Ahorita les mencionaba otra propiedad que espero que podamos mencionarla, aunque sea allá en las últimas clases, que es la función de Helmholtz. Entonces, lo que es la energía interna y la entalpía y la función de Helmholtz, no se vayan a confundir. Vamos a decir que también son formas de energía. Por ejemplo, eh, eh, la energía interna, pues es la suma, considera la suma de todas las energías, de todas las energías cinéticas y de todas las energías potenciales de interacción entre todas las moléculas del sistema o entre todos sus constituyentes. Eso es
toda esa suma, todo ese conjunto de energías está representada por una sola variable macroscópica, que es a la que llamamos como energía interna. Sí, recuerden que las variables termodinámicas son variables macroscópicas que van a representar eh, el sistema macroscópico y que en este caso para la energía interna su definición viene de los constituyentes más pequeños del sistema. La entalpía es la energía de flujo en un sistema abierto. Entonces, esto también lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué son las propiedades o las magnitudes intensivas y extensivas? Bueno, entonces existen dos tipos de propiedades en este nivel, que son las intensivas y las extensivas. Las intensivas son aquellas que no dependen de la masa, ¿sí? O no dependen de la cantidad de sustancia ni del tamaño del sistema. Entonces, por ejemplo, yo aquí les hacía o les hacía el comentario o les hacía la explicación ejemplificando con qué pasaría si a un sistema lo divides o lo partes en pedacitos más pequeños. Por ejemplo, un objeto que tiene una cierta temperatura o que tiene una cierta densidad o que tiene una cierta presión, ¿no? Tú lo partes, lo divides en muchos sistemitas. ¿Cuál va a ser la temperatura final? Pues la temperatura final no es una suma de todos los sistemas. Si el sistema se divide en varios subsistemas, estas mantienen su valor. No son aditivas. Entonces la temperatura va a seguir siendo la misma temperatura. ¿Sí? Si el sistema se divide en subsistemas, no se suman. Entonces propiedades como la densidad, pues la densidad al principio, que cuando dividiste el sistema en partes más pequeñas, es la misma densidad. Es la misma temperatura, es la misma presión. Ejemplos de estas propiedades es la presión, la temperatura, el volumen específico, perdón, el punto de fusión, obviamente, estas propiedades físicas como punto de fusión, punto de ebullición, la densidad, la dureza, la conductividad térmica, que ya la vimos en las clases de transferencia de calor, que es la K, la conductividad eléctrica, ¿sí? Entonces, propiedades extensivas es lo opuesto. Son aquellas que sí dependen de la masa y de la cantidad o del tamaño del sistema, de la cantidad de materia. Aquí debía haber puesto cantidad de materia también, ¿verdad? Cantidad de sustancia, cantidad de materia del sistema. Entonces, sí, su valor es proporcional al tamaño del sistema. ¿Qué va a pasar si cambiamos la cantidad de materia, la cantidad de masa o el volumen, el tamaño del sistema? Pues esas propiedades sí cambian. Si son aditivas, pueden ser expresadas como la suma de diferentes, de todas las propiedades de los subsistemas o de los sistemas más pequeños que conforman el sistema original. Y ejemplos de estas son el peso, la masa, la longitud, el volumen y las propiedades termodinámicas como aquellas que ya les he mencionado cuando les expliqué lo que era una ecuación de estado, la entropía, la entalpía, la energía interna, la función de Helmholtz. Esa función de Helmholtz se escribe con una A. Ahora, si una propiedad extensiva, como estas tres que están aquí abajo, la divides por la cantidad de sustancia, te puede quedar en joules sobre kilogramo o en joules sobre mol, o para la entropía. Recuerden que la entropía no tiene unidades de energía, como la entalpía y como la energía interna. Tiene unidades de joules sobre Kelvin o sobre temperatura. Eso es muy importante porque la entropía no es energía. Esta sí es energía, esta sí es energía. O bueno, no vamos, está mal dicho, es energía. Es una forma es una forma de energía. Esta es una forma de energía, esta es una forma de energía. Esta no es una forma de energía. Es algo no intuitivo, pero sí tiene una definición. Espero, es bastante sencilla, nada más que la gente dice muchas cosas. Pero bueno, entonces tenemos que si una propiedad extensiva la divides por la cantidad de materia o la cantidad de sustancia, entonces podemos llegar a una propiedad intensiva, ¿sí? Y cuando son estas propiedades termodinámicas, que son las que aparecen en las ecuaciones de estado, y las transformamos en propiedades intensivas, les llamamos propiedades específicas. Entonces, esta es la energía interna específica, esta es la entalpía específica y esta es la entropía específica. Y ahora sus unidades son en base a la cantidad de sustancia o a la cantidad de materia y se ponen en letras minúsculas. Bueno, ahora el concepto de función de estado y función dependiente de la trayectoria. ¿Qué es una función de estado? Una función de estado es aquella función que solamente caracteriza a los estados de equilibrio,
¿sí? No tiene nada que ver con el proceso o con el camino. Voy a sacar de una vez las imágenes que están aquí abajo. No tiene que ver con el camino que ha tomado el sistema para llegar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Entonces, aquí el valor de las propiedades termodinámicas del estado 1 y del estado 2 van a ser las mismas exactamente si el sistema haya tomado el proceso del camino A o el proceso del camino B. No tiene nada que ver con la intermedia, con el proceso o con lo que está en el intermedio entre dos estados termodinámicos. Entonces, no caracterizan al sistema. Más bien caracterizan a lo que son los estados de equilibrio del sistema, ¿sí? En contraste con estas de acá. ¿Cuáles son las funciones de estado? Pues todas las que ya hemos venido conociendo, como la entropía, la temperatura, la presión. Déjenme aquí. La presión, la temperatura, la entropía, la entalpía, la energía interna y la función de Helmholtz. El potencial químico. Estos son funciones de estado, ¿sí? Caracterizan únicamente a los estados de equilibrio del sistema, no caracterizan al proceso. Se dice también que caracterizan al sistema. También es lo mismo decir, aproximadamente es lo mismo decir caracterizan a los estados de equilibrio del sistema que caracterizan al sistema. Ahora, las funciones, estos tienen diferentes nombres, pero son equivalentes, dependientes del camino, dependientes de la trayectoria o dependientes del proceso. Estas funciones no caracterizan al sistema ni a sus estados de equilibrio. Sí, caracterizan, pues, evidentemente, o como su nombre lo dice, caracterizan al proceso. Entonces, estas magnitudes sí dependen de por dónde se fue el proceso de cambio de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, y no dependen de los valores de los estados de equilibrio, sino dependen de la trayectoria de cómo llegó de un estado a otro. Entonces, estas, como se puede ver aquí, ya se imaginarán que estas magnitudes van a depender del área bajo la curva de la trayectoria. Entonces, en estas magnitudes siempre está involucrada una integral, ¿sí? Por lo mismo que aquí está el concepto del área bajo la curva. Aquí se puede ver pues claramente cómo para el cálculo de una magnitud de este tipo importa mucho si se va por la trayectoria superior o por la trayectoria inferior. La integral o el área debajo de la curva de una u otra trayectoria no va a ser la misma, ¿verdad? Esta tiene, eh, solamente involucra esta región y esta involucra toda esta región. Bueno, ahora, hemos estado hablando de sistemas termodinámicos, ¿verdad? Sistemas termodinámicos y de estados de equilibrio termodinámicos. Ahora vamos a hablar un poquito de procesos termodinámicos. No es lo mismo un proceso termodinámico que un sistema termodinámico. Y los sistemas termodinámicos ya vimos que era el sistema abierto, cerrado y aislado. Ahora, los procesos termodinámicos son los siguientes, ¿verdad? No existe algo como tal, como sistema isotérmico o sistema isobárico, ¿sí? O sistema isoentrópico. No, no. Estos son los procesos termodinámicos, ¿sí? Un proceso isotérmico, esto apúntenlo y apréndenselo muy bien, es aquel que la condición es que mantiene una temperatura constante, ¿verdad? Entre estos procesos, hagan de cuenta que son las trayectorias que estaban representadas en la filmina anterior. En la filmina anterior estaba representado un estado de equilibrio y otro estado de equilibrio, y estaba representada una trayectoria que iba de un estado a otro. Esa trayectoria, ¿sí? La descripción física de cómo se da esta trayectoria es a lo que conocemos como el proceso termodinámico o un proceso físico. Y puede ser una de todas estas opciones. Entonces, un proceso isotérmico quiere decir que el camino se va a dar a un cambio de temperatura que es igual a cero, ¿sí? No va a haber un cambio de temperatura. Entonces, la temperatura 1 igual a la temperatura 2. Ahora, un sistema isobárico. Su condición tiene que ver con la presión, y así como en el otro no había un cambio de temperatura, en este no se va a dar un cambio de presión. Un sistema isocórico, ahora es un cambio de volumen igual a cero, ¿sí? El sistema isocórico también tiene otros sinónimos, se le dice también
isométrico y también, bueno, no me acuerdo de la tercera, pero isométrico también se le dice, isocórico, isovolumétrico, no sé si isovolumétrico, pero bueno, no me crean mucho en esa tercera. Pero aquí no va a haber un cambio de volumen. Entonces, cuando en un proceso termodinámico el estado inicial y el estado final tienen el mismo volumen, no cambió, podemos decir que es un proceso isocórico. Isoentálpico es lo mismo que isentálpico, ¿sí? Isoentálpico es lo mismo que isentálpico. Entonces, en este, el cambio de entalpía es igual a cero. Isoentrópico. En un proceso isoentrópico, el cambio de entropía es igual a cero. Aquí le voy a poner que la entropía del estado de equilibrio 1 es igual. No hubo un cambio, ¿sí? Ni un aumento ni una disminución de entropía. Es igual, S1 es igual a S2. A este sistema se le puede decir, proceso se le puede decir isoentrópico o isentrópico también. Y este último, el proceso diabático, la condición es que no existe un flujo de calor, ¿sí? Este proceso de aquí no está al mismo nivel, se fijan que pueden ver que no está al mismo nivel de todos estos, ya que no involucra una propiedad termodinámica, ¿no? Una conservación de una propiedad termodinámica, sin embargo, se admite como proceso, ¿verdad? Inclusive luego malamente muchos hablan de un sistema diabático, que también se admite, pero bueno, proceso se admite con más frecuencia, ¿no? Proceso diabático. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es el concepto de calor. ¿Qué es el calor? El calor, como ya pudimos ver de todos los conceptos anteriores, vamos a ir definiéndole, vamos a ir conectándolo con los conceptos anteriores. ¿Es una magnitud qué? ¿Intensiva o extensiva? Bueno, el calor obviamente no entra, no entra en ese nivel de intensivo o extensivo, ya que no es, bueno, sí depende, más bien, es que, bueno, el calor como tal, sí sería una magnitud extensiva, ¿sí? O sea, el calor va a tener unidades de joules, ¿sí? Fíjense aquí, no debía haberle puesto este puntito de aquí. ¿Ok? Entonces, es una propiedad, el calor, o sea, eh, el calor es una propiedad extensiva, ¿sí? Existe otra cosa que va a ser la Q chiquita, que esta Q chiquita va a ser el calor específico. Y ahora sí va a estar dividido por la cantidad de sustancia. Pero bueno, esto no es tan relevante, más que si es una propiedad intensiva o extensiva. Más bien, lo que es relevante primero es definir si es una propiedad, si es una función de estado o una función de estado o una función de la trayectoria. El calor no es una función de estado, es una función dependiente de la trayectoria. ¿Sí? El calor, como les había comentado en clase, realmente no se debe pensar el calor como una energía o como una forma de energía, ¿sí? El calor no es una forma de energía. Aquí vamos a hablar técnicamente, ¿sí? No es una forma de energía, sino más bien el calor es una forma de transferencia de energía,
¿sí? El calor no es algo que se contenga o algo que se tenga, ¿sí? O sea, las frases como decir, cierto cuerpo tiene tanto calor, o tal cuerpo almacena mucho calor, o hay mucho calor en este cuerpo. Todas esas son frases incorrectas, ya que el calor, vamos a decir que el calor siempre está en tránsito, ¿sí? El calor no se puede almacenar. El calor es una forma de transferencia de energía, no una forma de energía, ¿sí? El calor se tiene que ver, se tiene que entender al calor como transferencia de calor, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben, el calor no se contiene, ¿verdad? El calor es una forma de transferencia de energía. Entonces el calor siempre va, su flujo va desde la región más caliente hasta la menos caliente, ¿sí? Aquí esto es lo que dice aquí. Y bueno, hay una ley que es la ley cero de la termodinámica, que para esta ley es la definición de un termómetro e involucra el concepto de transferencia de calor. Existen tres mecanismos de transferencia de calor, que es la conducción, la convección y radiación. Este ya lo vimos, este lo vamos a ver, y este también lo vamos a ver, pero solamente el concepto general, ¿verdad? Bueno, este si quieren, bueno, fíjense, ya lo vimos aquí. Apréndesela para toda su carrera, ¿sí? Porque siempre, la transferencia de calor por conducción casi siempre está presente, porque mientras haya un medio que esté estático, va a estar presente. Entonces, imagínense, en todas las máquinas térmicas, talleres, industria, tanques, contenedores, motores, siempre va a haber una transferencia de calor por conducción. Esta la vamos a ver el miércoles, por convección. Ah, bueno, no, híjole, híjole. La transferencia de calor por convección no siempre está presente de manera importante. Mm, Porque para que la transferencia de calor por convección se dé, tiene que existir un fluido, ¿verdad? No se da mediante medios sólidos, sino mediante gases y, ¿cómo se llama? Y líquidos, bueno, y plasmas también, ¿verdad? Pero aquí está la transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por radiación, si quieren, luego vamos a ver lo que es la forma general, pero esta la vamos a ver pronto. Normalmente, nunca en un escenario nunca se da un único fenómeno de transferencia de calor, siempre están la combinación de dos, por lo menos, o hasta los tres siempre, ¿no? Entonces, ese es el calor. El calor siempre es una transferencia. El calor no es una cosa estática, no es una energía almacenada, eso hay que sacárnoslo de la cabeza. Sino siempre se tiene que ver como una transferencia de calor o como una forma de transferencia, una forma de transferencia de energía. Ahora, existen dos conceptos que por ahí que también vamos a ver, que es el de calor latente y calor latente y calor sensible. Estos conceptos, pues el nombre del término de estos dos conceptos es calor, ¿verdad? Calor latente y calor sensible. Entonces ustedes dirán, pues no que no existía el término de calor como una energía almacenada. Entonces, ¿qué es el calor latente y qué es el calor sensible? Es verdad, pero esos términos están mal. El nombre está mal empleado en esos términos. No se debería llamar calor latente o no es calor, sino es energía térmica, ¿verdad? Este término o concepto que conocemos como calor latente y calor sensible, realmente es energía térmica que está almacenada, vamos a decir, o que se libera o que absorbe en un cambio de fase, ¿verdad? De la materia. Pero fíjense cómo el lenguaje está mal empleado, ¿no? Es abuso del lenguaje. Realmente no se debería conocer como calor latente o calor sensible, sino como energía térmica. Bueno, el calor es una transferencia de energía.
¿Qué es el trabajo termodinámico? El trabajo termodinámico es una forma de trabajo mecánico, por lo que viene de la definición de trabajo mecánico. El trabajo mecánico, ya ustedes seguramente lo vieron en sus clases de mecánica, ¿verdad? De mecánica y de cinemática. Entonces, el trabajo mecánico es simplemente esta definición de aquí, una fuerza en un campo conservativo, como F, a esta, con la definición del producto punto, por un desplazamiento, es, vamos a decir que esto es un diferencial o que nos da un diferencial de trabajo mecánico. Si sumas todos esos diferenciales por toda una trayectoria, va a dar lo que es la magnitud de trabajo mecánico. Esa es la definición clásica de trabajo mecánico, ¿sí? Ahora, si utilizamos esta definición clásica de trabajo mecánico aplicada a un sistema termodinámico como puede ser esto es un gas, esto de aquí, pues es un contenedor o un cilindro, esto es un émbolo, se conoce como émbolo, porque está libre de subir y bajar. Entonces, esto es un pistón, ¿ok? El émbolo del pistón puede subir, puede desplazarse, ¿sí? Entonces, el gas está a una cierta presión y a una cierta temperatura. ¿Ok? Si el gas se calienta, vamos a decir que aumenta su temperatura, va a aumentar su presión. La presión no la hemos definido, pero la presión, ¿qué va a ser la presión? La presión no es más que lo siguiente. Es el grado de las colisiones de las moléculas de un sistema en contra de las paredes del contenedor. Aquí, en lugar de moléculas, también podría utilizar la palabra constituyentes, ¿no? O partículas. Constituyentes, partículas. ¿Sí? Esta es la definición de presión. Así tan simple como esto. ¿Qué es la presión? Vamos a decir que es el grado, o que es el nivel, o que si quieren decirlo un poquito más coloquial, que es la fuerza, ¿sí? O que es si quieren, bueno, no, mejor esas tres, eh, el grado de las colisiones de las moléculas de un sistema. Es fácil imaginarse a un sistema de los que les platico como un gas en un contenedor. Entonces va a ser el grado de las colisiones. eh, Inclusive lo pueden ver también como la cantidad, aunque es más exacto, no es tan exacto, pero bueno, el grado de colisiones de las moléculas que forman este sistema, que puede ser, por ejemplo, un gas en un frasco, con el contenedor o con las paredes del contenedor. Esa es la presión, ¿sí? Así se define, así de sencillo, como el grado de las colisiones de un sistema con sus fronteras. Aquí nada más le voy a terminar de poner estas partículas. Partículas. Sí, aquí ya no me jugó la última palabra, que era con las paredes del contenedor, ¿sí? Entonces, esto tiene una cierta presión, se aumenta la temperatura y cuando la temperatura aumenta, la presión aumenta. Eso es de ley. Cuando la presión aumenta, la temperatura aumenta. Van de la mano. Entonces, se aumenta la temperatura, se aumenta la presión. ¿Qué es lo que se aumenta? La presión es el grado de las colisiones de las moléculas con las fronteras del sistema y como el émbolo de aquí está libre, se desplaza hacia arriba. Se desplaza hacia arriba, entonces este gas va a hacer un trabajo mecánico. ¿Sí? Este gas, dos cosas. Va a ejercer una fuerza, porque la presión está relacionada con la fuerza por el área. Acuérdense que es la presión.
bueno, vamos a decir más exacto, se pone así. dP, un diferencial de presión, es un diferencial de fuerza dividido entre el área. Ah, no, perdón. Ay, lo puse al revés. Lo puse al revés. La presión, más exacto, es un diferencial de fuerza aplicado en un diferencial de área. Bueno, entonces, como pueden ver aquí, si aquí aplicamos la definición de trabajo mecánico, pues vamos a obtener la definición de lo que es el trabajo termodinámico. Aquí lo puse arriba. Pero el trabajo termodinámico podemos ver que es la presión por dB. Entonces, la fuerza está relacionada con la presión y está relacionada entre la presión y el área, por lo que esta fuerza, si en lugar de la fuerza escribimos lo que es la definición de presión, aquí vamos a tener P por dA, y esa dA con el desplazamiento vertical del émbolo nos va a dar el volumen. Entonces, se fijan como de aquí a aquí es bien sencillo llegar, nada más sustituyan en lugar de la fuerza P por dA y con el desplazamiento en Y, que aquí está como de X, si lo ponen, va a dar un volumen. Entonces, así de sencillo, desde B1 a B2, en lugar de decir desde Y1 a Y2, pues ya con el área, considerando el área, es B1 a B2. Inténtenlo, pero realmente inténtenlo en un papel, empezar de aquí y primero definir, así como les puse aquí, qué es la presión, F por A. ¿Qué es el volumen? Bueno, primero, ¿qué es el área del émbolo? Pi por R cuadrado. ¿Qué es el volumen? El área por aquí en lugar de Y, mejor pónganle de X, pónganle de Y, por Y. Y entonces lo ponen y va a salir algo así. Aquí nada más les quería comentar otra cosa más. Tampoco hemos definido lo que es la temperatura. Bueno, no lo voy a escribir todo porque ya es mucho, pero temperatura y energía interna no es lo mismo. Temperatura. Primero, energía interna. ¿Qué comentamos que era energía interna? Les dije que la energía interna era la suma, miren, fíjense bien. La energía interna es la suma de todas las energías cinéticas, de todas las moléculas que conforman el sistema, o de todos los constituyentes que conforman el sistema. Esa es la suma de todas ellas, más todavía la suma también de todas las energías potenciales. Estas energías potenciales me refiero a las energías potenciales de interacción entre las moléculas, no potenciales gravitacionales o otra cosa. La suma de todas esas energías individuales de cada uno de los constituyentes del sistema, de energía cinética y esas energías potenciales de interacción, esa es la energía interna, ¿sí? O sea, es toda esa suma. Vamos a ponerlo así. Aquí le tengo que poner los subíndices, ¿verdad? Desde la molécula número 1 hasta la molécula número n, y aquí ponerle masa I y velocidad I, y así formalizarlo bien, ¿verdad? Pero bueno, aquí le voy a poner y los potenciales de interacción, bueno, es que tienen otras cosas un poquito más complicadas. Pero bueno, eso es, ya seguramente quedó claro como con las frases que dije ahorita, ¿no? Para definir la energía interna. Ahora, la temperatura. Está relacionado, pero no es lo mismo. La temperatura sí es como, la temperatura no es una propiedad, sí es una propiedad macroscópica, pero que en la termodinámica clásica y macroscópicamente, más bien, sin mecánica estadística, la temperatura no tiene una fórmula para calcularse. Ese es un punto importante. O sea, no es como la densidad, que hay ecuaciones de estado o más bien hay modelos para calcular la densidad que dependen del tamaño de las moléculas, de la forma de las moléculas, de otras propiedades físicas, etc. La temperatura sin mecánica estadística no tiene una forma, es como una propiedad, no quiero decir empírica, pero sí, ¿verdad? Obviamente en mecánica estadística sí tiene una definición, pero ahorita no, ahorita estamos en termodinámica clásica, recuerden. Entonces, la temperatura representa, como concepto en termodinámica, representa la energía cinética promedio de las moléculas. Fíjense, la temperatura representa o es
o más bien representa la energía promedio cinética, la energía cinética promedio de todas las moléculas o de todos los constituyentes del sistema. Esa es la temperatura, ¿sí? Es una propiedad global, es una propiedad promedio, es una propiedad macroscópica. Bueno, eso fue calor y trabajo termodinámico. Calor y trabajo termodinámico son funciones que no son funciones de estado, son más bien funciones dependientes de la trayectoria, ¿sí? Una cosa importante que me falta aquí decir, relacionado con esto de funciones de estado y funciones dependientes de la trayectoria, que ya veníamos viendo en las filminas anteriores, es que tanto calor, la magnitud de calor y trabajo termodinámico no sirven para caracterizar el sistema, ¿sí? Caracterizan al proceso. O sea, con esto podemos caracterizar el proceso, cómo fue el proceso, cómo se dio el proceso, qué tan rápido se dio el proceso. Oye, por eso la primera ley de la termodinámica, bueno, relacionan cambios de estado con los procesos, o sea, ahí sí se meten las dos cosas. Ahorita es la filmina que sigue, si no mal recuerdo. Pero trabajo y calor no caracterizan a los estados del sistema, sino caracterizan al proceso. Y las propiedades como función, como energía interna, entropía, temperatura, entalpía, esas son al contrario, no caracterizan al proceso, caracterizan ahora sí al sistema. Entonces, calor y trabajo no caracterizan al sistema. Eso es algo muy importante. Y finalmente, aquí les presento la primera ley de la termodinámica, pero es una ley es una forma, no es general, es una forma muy particular. Esto lo vamos a ver ya, espero, en la siguiente clase. Vamos a empezar a ver tanto las formas. Hay tres cosas que ver aquí. Una, la forma de la primera ley de la termodinámica. Dos, el criterio de los signos de la primera ley de la termodinámica. Y tres, obviamente, qué es las propiedades termodinámicas, ¿no? O más bien, las magnitudes que hay que se encuentran aquí. Entonces, ya vimos, ya más o menos deben de entender qué es la energía interna. La energía interna de un sistema es una propiedad macroscópica que otra vez, que técnicamente o conceptualmente, que involucra es la suma de todas las energías cinéticas de todas las moléculas más las energías potenciales de interacción de todas las moléculas. Entonces, es ahora sí como tú tienes, haz de cuenta que en un sistema de muchas partículas, imagínense un sistema como un gas de 10 a la 23 partículas. Pues imagínense andar siguiendo cada una de las moléculas y a cada una de las moléculas ponerle su velocidad, su posición, su momento angular, su momento lineal. A las 10 a la 23, imagínense, van a salir cuántas dimensiones. No sé, por lo menos 6 por 10 a la 23. Entonces, esto es mecánica estadística. Entonces, para la vida práctica no necesitamos mecánica estadística. Para la vida práctica nos van a dar los sistemas, o sea, nos van a dar sistemas termodinámicos, que son sistemas macroscópicos, como una mesa, una silla, un carro, una pared, un edificio, un planeta, una máquina térmica, un motor, una bomba. Son sistemas termodinámicos que no nos vamos a poner a meter molécula por molécula sus propiedades físicas. Entonces no vamos a utilizar la mecánica estadística, vamos a utilizar la termodinámica clásica. Entonces, la energía interna es una de las propiedades que enlazan desde la mecánica estadística hasta la termodinámica clásica. Entonces, aquí adentro ya viene toda esta información, ¿sí? Entonces, al momento de conocer la U, es una representación de la suma de todas las energías cinéticas de todas las moléculas más todas sus energías potenciales de interacción, ya en un solo número, que está en joules, porque es energía, o porque es una forma de energía, ¿sí? Más bien. Entonces, eso es lo que representa la energía interna. Vean cómo es un concepto bastante simple. Es la relación de la mecánica estadística con la termodinámica clásica, mediante la energía interna, ¿sí? Una forma de energía que lo que nos dice es qué tan rápido es la suma de todas las velocidades de todas las moléculas y de todas sus energías potenciales. Las energías potenciales, bueno, pues eso ya entra en otra clase. Eso es la delta U. La Q, ya vimos que es la Q, que es la transferencia de energía por el fenómeno de lo que es transferencia de calor. Y la W, ya vimos que es la W, que es también otra forma de energía, pero que es debido al trabajo mecánico que ejerce un sistema a los alrededores o los alrededores hacia el sistema. Bueno, los signos ya los vamos a ver en la próxima clase y también nada más quiero comentarles
como aquí puse la aclaración, esta es la primera ley. Bueno, ahorita voy a tocar 2 puntos como aclaración. Esta es la primera ley solamente para sistemas cerrados. Entonces, el primer punto que les voy a preguntar, ¿cuál es la primera ley para sistemas abiertos? Eso les voy a preguntar, ¿sí? Aquí se los podría decir, porque es algo muy sencillo, pero se los voy a decir en la próxima clase. Sí, ¿cuál es la primera ley para sistemas abiertos? Entonces hay que verlo. Y segundo, ya les he venido comentando en las clases una cosa importante. La primera ley, ¿de dónde sale? La primera ley, ¿a qué es equivalente la primera ley? La primera ley de la termodinámica no es nada más y nada menos que la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Entonces, de manera general, no hablando de la termodinámica, sino hablando ahora sí de la vida real. En la vida real, pues tú no te acotas o tú no te particularizas en decir, nada más voy a hablar con la termodinámica en mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en la vida real, la primera ley es en general para todo lo demás o para escenarios generales, es la ley de la conservación de la energía. Entonces, todas las formas de la primera ley que vamos a ver, como para sistemas abiertos, para sistemas cerrados, o las ecuaciones que se ven en mecánica de fluidos, eh, que tienen que ver con la conservación de la energía, todas vienen de la ley de la conservación de la energía, porque todas son la ley de la conservación de la energía. Esta de aquí es la ley de la conservación de la energía, pero aplicado a un sistema particular. Entonces eso hay que quedar muy, muy claro porque va a haber dos ejercicios que después vamos a estar viendo, esperemos, que es lo que es realizar un balance de energía y lo que es bueno, sí, pues un balance de energía y la conservación de la energía, ¿verdad? Obviamente. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo y vamos a seguir ahora sí con la primera ley, atacar, a ver si podemos hacer algunos ejercicios con la primera ley de la termodinámica. Bueno, entonces, ahí quedamos.